Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Ya tenía algunos días, algunas semanas que no subía un nuevo video, pero bueno, hoy vamos a platicar de un texto, un libro bastante interesante que recientemente terminé de leer. Pero bueno, aprovechando el espacio, el canal, además de agradecerles que están, pues que han visto los videos, que los han comentado, los han compartido. La verdad es que me he llevado muy gratas sorpresas porque bueno, parece que cuando menos los videos han servido para la reflexión colectiva, y hay algunos intereses que ya estoy retomando, que ya estoy tomando nota justamente pues para poder platicar de algunos autores, autoras o algunos textos en particular. Pero bueno, antes de iniciar propiamente con el texto que hoy quisiera platicar con ustedes, les quisiera platicar, invitar. Próximamente estaré dando un curso en 17 Instituto de Estudios Críticos. Es un curso que tiene por título El giro afectivo de la política, las potencias de lo falso y el acontecimiento sensible. Este curso va a tener una duración, bueno, va a empezar el 9 de agosto hasta el 3 de octubre. Más o menos son 4 módulos, en donde, bueno, estaremos justamente debatiendo en torno a el giro afectivo en general de las ciencias sociales, pero particularmente lo aterrizaremos en la política. Estaremos también un poquito trabajando en torno al concepto, a la idea de las potencias de lo falso de Deleuze y Guattari. Y bueno, también propiamente el concepto del acontecimiento, el concepto de lo sensible, de estético sensible, y finalmente un cuarto módulo, perdón, que estará girando en torno a las 3 dimensiones de la política que estoy proponiendo, que es la dimensión estética, la dimensión poética y la dimensión erótica de la política. Entonces, bueno, en ese sentido, pues están todas y todos invitados a que puedan pues inscribirse. De cualquier manera, en el primer comentario de este video, pues podrán encontrar o en la descripción podrán encontrar el link para que ustedes puedan ir directo y revisar con más detalle el contenido del curso. Bueno, por lo pronto, lo que yo quería en este video justo pues platicar con ustedes es este textito de Wolfgang Jung que se llama Mito y Poesía en la crisis modernidad-posmodernidad y que lleva por subtítulo Postontología. Aunque en estricto sentido en español dejaron postontología como el subtítulo, pero el texto original postontología es el título, ¿no? Pero bueno, así es como lo podemos encontrar. Mito y poesía en la crisis modernidad, postontología. Y este texto está editado por Editorial La Marca, que es una editorial argentina. Más o menos justo todos sus textos o la mayoría de sus textos los pueden ubicar porque es el mismo diseño, mismo material y bueno, es muy característico, ¿no? de esta editorial. Bueno, bien, Wolfgang Janke, ¿no? ¿De qué nos está hablando el autor? Básicamente una propuesta que es muy interesante de una reflexión venida en la segunda mitad del siglo XX, que tiene una intención de volver a recuperar en el pensamiento de lo humano algunos elementos que a lo largo de los últimos siglos, particularmente a partir del siglo XIX y el positivismo, se ha perdido precisamente para reflexionar en torno a la condición humana y en torno a las posibilidades propiamente humanas. La intención, si bien es un recorrido que parte precisamente del positivismo en el siglo XIX, un recorrido crítico del nihilismo también del siglo XIX, un recorrido crítico por el nihilismo, es pensar el presente, es pensar la sociedad actual, particularmente en el advenimiento ya de una crisis humana, una crisis afectiva, una crisis emotiva, una crisis en prácticamente todos los sentidos, ¿no? La crisis que, bueno, es como junto con el riesgo, los dos elementos, digamos que presentes, ¿no? En buena medida en la filosofía de la segunda mitad del siglo XX. Y justamente como para pensar algunas salidas posibles.
En ese sentido, Janke lo que de alguna manera deja ver es que se ha perdido e intentará recuperarlo el aspecto poético y mitológico del ser humano. Con el positivismo y la razón, el sujeto racional como la piedra angular de todo lo que de alguna manera determinaba lo humano, se deja a un lado el pensamiento poético, mitológico, precisamente como un pensamiento prerracional, infantil, prelógico de la humanidad. De tal manera que el racionalismo se convierte en la guía, ¿no? En la conducción de todo lo que implica el ser humano, el habitar el mundo humanamente, pero que, bueno, inevitablemente, y esto la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, el propio Walter Benjamin, lo dejan muy claro, llevaron a la humanidad a la catástrofe, llevaron a la humanidad a las dos grandes guerras y, bueno, particularmente a Auschwitz, ¿no? Que como gran catástrofe humana. En ese sentido, entonces, para nuestro autor es fundamental volver a revisar la lógica o la idea de lo humano para descolocarlo digamos, de esta totalización de la razón, totalización de la lógica como fundamento de la verdad, pero también con la finalidad de volver a establecer, a abrir los caminos mítico-poéticos a través del lenguaje, a través de la cosmovisión, a través de la manera en la que habitamos y estamos en el mundo. En una recuperación de Hölderlin muy interesante, en donde justo el poeta alemán estará diciendo que la manera en la que habitamos el mundo es poéticamente, dice habitamos poéticamente el mundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso, no? Y de alguna manera, ¿por qué al poetizar el mundo y habitar el mundo emocionalmente, afectivamente, sensorialmente, pues de alguna manera complementa el habitarlo lógica, racionalmente, ¿no? Eso es importante porque a final de cuentas da cuenta del que el ser humano es un animal que es ambiguo, ¿no? Es un animal que no es completamente razón, como tampoco es completamente mito, ¿no? Y además porque estos dos propiamente no se contraponen. En el discurso de la ciencia, en el discurso de la razón, hay raíces míticas, ¿no? Hay una construcción de imagen, hay una construcción imaginaria, simbólica, compleja, ¿no? Pero también en el mito no es mera locura o argumento irracional, discurso irracional. También tiene una lógica y también tiene una razón muy específica. En ese sentido, entonces, el llamado es a esta recuperación. Es bien interesante porque claramente lo ubica en la crisis de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? En donde todos aquellos promesas, ¿no? Valores, digamos, las grandes metas de la modernidad, los grandes relatos de la modernidad, pues fracasaron en buena medida y que nos llevan justamente a una posmodernidad que en algunos aspectos, en algunas vertientes, suele ser una posmodernidad demasiado oscura, demasiado con un futuro excesivamente cerrado, ¿no? Que ya habita más bien en la catástrofe y aprende a vivir en ella. Entonces, justo en ese sentido, para salir de esa lógica o vivir en el fracaso de la modernidad o en la catástrofe de cierta tendencia de la posmodernidad, entonces es que plantea la importancia de la recuperación del mito, la recuperación de la poesía y esta complejidad que está inherente justamente al vivir colectivamente e individualmente, lingüístico, poéticamente en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, para nuestro autor será esto fundamental en el sentido de que nos permite entonces complejizar nuestra existencia y al complejizar nuestra existencia nos permite complejizar también nuestra experiencia con el mundo, nuestra experiencia con los otros, nuestra experiencia con nosotros mismos. Entonces, bueno,
pues recomendarles entonces este texto, vale mucho la pena, además tiene una escritura bastante amigable y sin duda que deja muchísimas aristas para la reflexión, para la imaginación y por supuesto para seguir creando, para seguir construyendo. Mito y poesía en la crisis modernidad, postontología, Wolfgang Janke, editado por Lamarca.